Capítulo 20. Sarah yacía en la cama de la enfermería. Jim había conseguido que le sirviesen la misma cena que estaban comiendo ellos, y debía admitir que olía bien. Muy bien. Y, siendo más práctica, sabía que tenía que recuperar fuerzas. En algún momento, por alguna parte, se acercaba una pelea y tenía que estar preparada. Su enfermera sonrió al verla atacar el solomillo de Scarlett y el puré de patatas con una salsa de alguna especie de baya. Mientras comía, pensó en la situación. Obviamente, aún quedaba algún mutagen Zerg en su ADN. Eso lo veía cualquiera que tuviese ojos en la cara. Y ella no podía evitar preguntarse si eso era solo la punta del iceberg. Si ella y todo el mundo podía verlo, ¿qué más estaba pasando dentro de su cuerpo o dentro de su mente que no podían ver? Así que sí, en algo estaba de acuerdo con ellos. Necesitaba saber qué le había pasado exactamente, y qué había hecho y qué no había podido hacer el aparato. Al mismo tiempo le parecía que hasta sus mismas células le gritaban una advertencia sobre Emil Narud. Lo conocía. Sarah sacudió la cabeza, obligándose a tomar otro bocado. Era como si lo hubiese conocido y lo hubiese olvidado, pero todavía, en cierta parte a la que aún no tenía acceso, lo recordaba. Y los recuerdos, si es que de eso se trataba, no eran ni mucho menos agradables. Sarah Kerrigan tenía muchísimos recuerdos desagradables. Su madre, su padre, un gatito enfermo, ser la reina de los Zerg. El hidralisco de Kerrigan, había atacado primero a la madre. Utilizó su brazo semejante a una guadaña para cortarle a la mujer el cráneo en dos, casi despreocupadamente. Mientras el cerebro, el hueso y la sangre salpicaban por todas partes, la niña gritó con más fuerza todavía. El sonido era penetrante y desolador. «¡Mamá! ¡Tu cabeza! ¿Tu cabeza?» La cabeza se separó del cuerpo. Se separó. Y entonces sintió como si una sombra cayese sobre su alma. Se atragantó con la carne y la escupió. Tratando de respirar, se le puso la piel de gallina. Algo iba mal. Algo iba muy mal. El estómago se le encogió por la aprensión y la adrenalina se disparó por su cuerpo. Durante un terrible segundo, sintió que iba a vomitarlo todo, pero por pura fuerza de voluntad no lo hizo. Casi podía saborear la malicia, suponía que era, la alegría. Y era personal, de un modo en que no lo había sido el ataque contra Jim, Horner y el señor B. Giró la cabeza y miró fijamente la puerta. ¡Venían! Egon Stedman se preguntaba cuándo dejaría de ser útil y lo matarían. No se lo había esperado, algo que por supuesto debería haber hecho. Pero se había metido en la telaraña con la despreocupada idea de que la fraternidad de la ciencia tenía su propio código de honor, y ese era el motivo de que ahora se encontrase atado y metido debajo de una mesa como si fuese una remesa extra de tubos de ensayo. Por supuesto, había estado demasiado ansioso. Siempre lo estaba. Se había mostrado tan impaciente ante los vastos descubrimientos que sin duda le aguardaban más allá de la puerta del laboratorio que, cuando su guapísima de la muerte, eso ha tenido gracia a Egon, la estación espacial Prometheus es el festival del humor, acompañante le había incrustado un fusil en el costado y le había ordenado que hablase en un grabador, ni siquiera estaba asustado, solo confuso. Bueno, al menos al principio. ¿Por qué me estás clavando eso en el costado?, había preguntado, totalmente confundido. Debris le había dedicado una mirada de desprecio. «Es una amenaza, idiota», había dicho. Y por supuesto, la palabra que entendió primero no fue amenaza, sino idiota. Y por supuesto, como un idiota, había dicho: «Oye, que yo era candidato para el laboratorio de investigación de Tyrador 3. En ese momento casi vomitó, porque ella lo golpeó con fuerza con el cañón del arma en el estómago y le dijo: «Cállate y di algo». A esas alturas había recuperado el juicio lo suficiente como para no señalar que esas palabras eran contradictorias, sino que simplemente dijo: «Está bien. ¿Qué quieres saber?» «No quiero saber nada. Solo que hables». «Está bien. Soy Egon, y estoy hablando», dijo, y su voz se volvía más aguda según se iba dando cuenta de lo peliagudo de su situación. «No estoy seguro de qué estoy diciendo, pero soy yo y digo palabras y ya basta». ¿Para qué? No pudo evitarlo. Las palabras le habían salido de la boca antes de poder contenerse. Ella sonrió. Stedman se preguntó qué decía de él que
aunque estuviese muerto de miedo. Vaya, Egon, hoy estás chispeante. Seguía resultándole atractiva. Necesitaba una muestra de tu voz. La meteré en el banco de datos del ayudante, y si alguien trata de llamarte aquí, le había sacado el comunicador del bolsillo del abrigo, podré convencerlos de que estás bien. Eso es brillante, dijo, derrotado. Tengo 3 títulos, dijo ella. ¿Ahora qué? Se estiró y trató de aparentar valentía. ¿Vas a ejecutarme? Ella se había reído, un resoplido nada femenino que era de algún modo el epítome de un insulto. Narut te quiere vivo, probablemente para sacarte la poquita información útil que puedas tener. Oh, bueno, al menos eso estaba bien. Considérate afortunado, Dr. Stedman. Vas a estar mejor que Sarah, había dicho Debris, y ya no supo nada más. Se despertó sabe Dios cuánto más tarde con un tremendo dolor de cabeza. Intentó moverse y de repente vomitó, muy violentamente, e hizo una mueca, sintiendo que acababa de empeorar la cosa. Piensa. Tenía que pensar. Era lo que se le daba bien. La habitación estaba poco iluminada, pero, a través de las grietas de la puerta se filtraba algo de luz. Que no fuese una de esas puertas automáticas tan elegantes que había visto hasta entonces era alentador. Significaba que no se trataba de un cuarto especialmente importante y que podría escapar de allí. Bueno, sí, excepto por tener atados los pies y las manos, de lo que acababa de darse cuenta. Había tenido los ojos cerrados tanto tiempo que aquella poca luz le bastaba para ver. Estaba debajo de una mesa y tenía cajas en la cabeza y en los pies. Preparándose para el dolor, Egon trató de arrastrarse hasta el centro del cuarto. Torpemente, dando tirones de forma espasmódica con las manos atadas a la espalda y los tobillos unidos, lo consiguió. Estornudó violentamente una vez por el polvo y el frío, y creyó que iba a aparecer alguien y a acabar el trabajo que había empezado Debris, dijese lo que dijese Narut. Pasaron los minutos y por fin el corazón empezó a latirle con normalidad. Otra buena señal. No había nadie en la puerta custodiándolo. Estaba ya en el centro del pequeño cuarto, tumbado de lado. Incluso había conseguido evitar mancharse en el charco de su propio vómito. Egon miró a su alrededor como pudo desde su postura y confirmó su suposición de que estaba en un almacén. ¿Qué cosas se guardan en un almacén de una base científica? Agujas, tubos, contenedores de cualquier clase. No hay cuchillos ni... No hay cuchillos, pero el cristal roto es bastante afilado. Y los tubos y los contenedores normalmente se hacían de cristal. Seguía siendo el material más fiable para los trabajos más delicados que se hacían en un laboratorio. Era barato y no contaminaba las muestras. Con un esfuerzo, y como un pez fuera del agua, se incorporó. La mesa bajo la que lo habían metido estaba hasta arriba de cajas. Al lado opuesto del pequeño cuarto había una estantería con más cajas pequeñas. No había luz suficiente para que pudiese leer las etiquetas desde esa distancia. Tendría que ponerse en pie de algún modo. Egon estaba sentado con las largas piernas estiradas ante él. Ahora las dobló hacia un lado y consiguió ponerse de rodillas, caminando hacia las estanterías. Las cajas tenían etiquetas describiendo sus contenidos, pero no encontró nada útil ni en la primera ni en la segunda estantería. Estiró el cuello y suspiró. Tenía 2 posibilidades: intentar ponerse de pie desde su posición, o tratar de maniobrar sus manos atadas para colocarlas delante de él, no a su espalda. ¿Tenía las piernas muy largas? Egon se echó atrás, momentáneamente desanimado por el esfuerzo que supondría. No era ágil ni estaba en forma. Solo era un científico. Para ser un tipo inteligente, se dijo, has sido bastante tonto. Te has metido en una trampa con un cartel que decía «Pégame». Has fracasado como tipo inteligente. Ahora tienes que ser un tipo duro. Como Jim. Sin duda Raynor ya se habría desatado y se habría abierto paso a tiros a través de la estación. Nadie sabía dónde estaba Egon. Probablemente nadie sabía siquiera que estuviese en apuros. Recordó algo que Debris le había dicho antes. Considérate afortunado, Dr. Stedman. Vas a estar mejor que Sarah. ¿Qué quería decir con...? Oh, no. Iban a llevarse a Kerrigan. A experimentar con ella. Quizá a matarla. Y quizá también matar a Raynor. Y, por lo que sabía Egon, ahora mismo él era el único que era consciente de aquello. Gimió. Solo un poco, solo una vez. Y entonces Egon Stedman
Se sentó entristecido en el frío suelo y comenzó lenta, dolorosamente a pasar sus manos atadas por debajo de su cuerpo y tratar de hacer pasar sus largas piernas por un hueco muy pequeño. Matt Horner detestaba las raciones militares tanto como cualquiera que tuviese papilas gustativas, pero detestaba aún más estar en situaciones incómodas y formales con gente en la que no confiaba. Lo arregló casi inmediatamente. Por supuesto que confiaba en Jim y estaba empezando a plantearse seriamente que el señor B era también digno de una cauta confianza. Pero Narud no le caía bien y hubiese dado mucho dinero para no estar esa noche en la cena. Afortunadamente, había podido negarse sin tener que pagarle a nadie. Según Swan, el equipo de reparaciones estaba llegando a las tachuelas de latón, significase lo que significase eso. Horner supuso que significaba que estaban haciendo un buen trabajo, a juzgar por el tono complacido del jefe de mecánicos. Y nuestra señorita Annabel tiene una idea en la que está trabajando. Si funciona, te la contaré. Si no, no lo mencionaré nunca. Ah, está bien, había dicho Matt. Supuso que podía relajarse un par de horas. La nave estaba segura por el momento, igual que Jim, el señor B y Sarah. Y, como extra, ni siquiera Rory estaba gruñendo. Se recostó en la silla, ajustando cuidadosamente el brazo, inspiró profundamente, se lo soltó y cerró los ojos. El brazo le dolía. ¿Capitán Horner? Abrió los ojos de par en par. ¿Qué pasa, Marcus? Recibo lecturas que... Bueno, no sé qué están haciendo los chicos de Narud en la nave, pero creo que quizá hayan metido la pata. ¿Qué ves? Matt estaba de pie y mirando por encima del hombro de Cade antes de que siquiera le hubiese contestado, dispuesto a verlo él mismo. Bueno, esto parece estar en el extremo exterior del campo de asteroides, dijo Marcus. Había puntos en la pantalla. Muchos. No, no pueden ser naves, dijo Horner, sintiendo un agarrotamiento en la boca del estómago. Bueno, señor, es lo que parece, y por eso me preguntaba si... Horner a Swan, dijo Matt, interrumpiendo a Marcus. ¿Están los chicos de Narud haciendo algo más que reparaciones? ¿Cualquier cosa que pueda interferir con los sensores? No lo creo, pero miraré un poco. Ahora te contesto. Hazlo, sí. Matt comenzó a andar, pensando, mirando la pantalla de reojo. No parecía que fuese una avería. Los puntitos no se movían en sentido uniforme. Algunos se quedaban donde estaban, otros se movían ligeramente y cada vez se les unían aún más puntitos. Tomó una decisión. Si era un error, se disculparía. Demonios, hasta invitaría una cena a bordo del Hyperion para compensar el insulto a los trabajadores de Narud. Pero no podía arriesgarse. Horner a Swan. Demonios, chico, dame un momento para... Detén las reparaciones. Ya. Hazlo. Annabel, a pesar de estar concentrada en su nuevo proyecto, había oído la conversación inicial. En los últimos días había desarrollado un gran interés en el pilotaje de las naves debido a su repentino interés por Travis Rawlins. Había un modo de poder comprobar si era una avería de la nave o una amenaza auténtica, y ese modo la hizo sonreír un poco. Llamó por su comunicador por el canal adecuado, intentando localizar a Travis en el bucéfalo. Normalmente este contestaría inmediatamente, porque no era tan estúpida de llamarlo en mitad de lo que pudiese ser una emergencia. Pero esta vez no contestó. Quizá estuviese ocupado. Podía haberse dejado el comunicador en su cuarto. Podría haberse aburrido de ella y estar ignorándola. Pero Annabel supo de repente que algo iba mal. La voz de Horner entró en sus pensamientos. Detén las reparaciones. Ya. Hazlo. La voz de Matt era profunda e intensa. Por el amor de... Vale. Swan apretó el botón y se dirigió a uno de los trabajadores de Narud. Ya han oído al capitán. Dejen de trabajar todos. No sé qué bicho le ha picado, pero es el capitán. Esto es un escándalo, protestó uno de ellos. Hemos venido aquí de buena fe para echaros una mano. ¿Te crees que somos responsables de unas imágenes fantasma en...? Annabel lo ignoró. Siguiendo una corazonada, conservó los planos del fanfare en su pantalla, mientras rápidamente tecleaba un comando para acceder al nivel actual de las células de energía. Esperaba equivocarse, tanto en eso como en lo de no poder hablar con Travis en el bucéfalo, y al principio la señal parecía completamente normal. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando...
Las medidas, representadas por barras de color naranja, deberían estar fluctuando ligeramente. En lugar de eso, estaban completamente estáticas, lo que significaba que estaba mirando una imagen falsa. Rory seguía gritándole al mecánico de la Prometheus, que le estaba gritando a su vez. Con el corazón a 100, Annabelle se puso en contacto con Horner. «Mecánica a puente», dijo, en voz baja. Miró a los dos mecánicos que discutían. No parecía que ninguno de los dos se hubiese dado cuenta. «¿Annabelle? ¿Dónde está Rory?» Discutiendo con uno de los mecánicos de la base, dijo, «Matt, no les pasa nada a sus sensores. Alguien está drenando la energía de las células de energía. Y creo que también están bloqueando el contacto con otras naves. No puedo hablar con Travis». Matt la creyó en el acto. Para empezar, podía oír los gritos al fondo, y para continuar, Annabelle era una mecánica segura y tranquila. Si los mecánicos enviados a ayudar estaban bloqueando la comunicación con el bucéfalo, avisa a Raynor enseguida. Estática. El oficial de comunicaciones se volvió hacia él, atónito. No tuvo que decir ni una palabra. «Marcus, ¿qué pasa con esas naves que estaban fuera del cinturón?» «Están». «Señor», dijo Marcus, volviéndose hacia su capitán, «están entrando en el cinturón de Kierkegaard». «¿Cuántas?» «Todas». Capítulo 21. La cena había llegado al postre, pero la conversación no había progresado nada. Narud seguía insistiendo en su argumento, Jim seguía resistiéndose, y Valerian seguía tratando de mediar. El postre era muy bueno, una especie de tarta de bayas que olía maravillosamente y que era dulce como el néctar. «Ah, y Valerian», dijo Narud, «he hecho que traigan un oporto especialmente para usted. Prefiere el oporto dorado al tinto, ¿verdad?» Los sirvientes acercaron una botella vieja y polvorienta y 3 copas pequeñas. Desde luego, qué detallista por su parte el recordarlo. Mientras servían las bebidas, Valerian le dijo a Jim, «Mi padre y yo, además de tener diferencias, nos parecemos. A ambos nos gusta un buen oporto. Él prefiere los tintos, yo, los dorados». Jim aceptó con ganas la copa. Supuso que, si la cena era un elaborado modo de envenenarlo, ya lo habrían hecho antes. Y no era de los que rechazaba una buena copa, o, normalmente, ni siquiera una mala. Dio un sorbo. Era casi tan bueno como el postre. «Ah, cerezas y caramelo, algo así». Valerian alzó sus rubias cejas con aprobación. «Tiene usted un paladar perspicaz, señor Raynor». «Es curioso, dado que estoy acostumbrado a lo barato», dijo Jim, sin sentir vergüenza alguna. Rara vez lo avergonzaba la verdad. Dio otro sorbo. «Podría acostumbrarse a eso». «Me alegro de que lo disfrute, príncipe Valerian», dijo Narud. Le hizo un gesto al sirviente. «Por favor, limpien la mesa y traigan el oporto tinto». Y entonces Jim lo supo, una fracción de segundo antes de que las puertas se abriesen y apareciesen 3 guardias armados pero sin armadura. Valerian los miró totalmente confundido. Incluso mientras sus sentidos se despertaban y pensaba rápidamente en cómo escapar, Jim sintió una punzada de simpatía por el chico. «Hijo de perra», le dijo Raynor a Narud. «Emil». «¿Qué?» Valerian parecía ser incapaz de terminar una frase. Sencillamente, se volvió a mirar a su amigo con la boca abierta y los ojos grises, de par en par. «El señor Raynor se lo ha imaginado», dijo Narud. Sonrió sin humor. «Lamento informarle, su excelencia, de que su padre estará aquí en unos momentos». Añadió lo que queda de toda su flota tras él. Valerian todavía parecía completamente confuso. Miró a Jim con los ojos como platos. Jim le devolvió la mirada con calma. «No eres telépata como Sara», pensó Jim, «pero tampoco eres tonto. Has estado tiempo suficiente con Matt y conmigo. Lee mis ojos. Imagínatelo, Valerian. Más te vale estar preparado, maldita sea, o estamos muertos los dos». Jim se encogió de hombros y estiró el brazo para coger la botella de oporto. «Bueno, dado que probablemente esta es la última cosa agradable que voy a disfrutar, bien puedo servirme otra». Se puso en pie de un salto y le lanzó la botella al primer guardia, que se agachó, aunque no lo suficientemente rápido. La botella le rozó la sien. Valerian saltó en el momento en que Jim lo había hecho y le lanzó al guardia que tenía más cerca 2 cuchillos de carne muy afilados.
El guardia, engañado por la fingida indefensión de Valerian, levantó el arma un segundo demasiado tarde. Cayó, con la boca llena de sangre. Tenía 2 cuchillos clavados hasta el mango en el cuello. Valerian cogió el arma y se giró para dispararle al tercer guardia. Cubrió el cuerpo del soldado con púas de punta de acero. Bien hecho, pensó Jim, y cogió una silla que siguió el camino de la botella. Pero aquel hombre se estaba esperando el ataque. Se apartó, rodando, y empezó a disparar. «¿Idiotas?», gruñó Narud. «¿Creen que pueden escapar? Prometheus es mi estación y está llena de mis hombres y de los de Mengsk». Jim se lanzó bajo la mesa. Apretó los dientes, fijó firmemente los pies y visualizó a Tychus Finlay, hacía mucho tiempo, levantando el jukebox mientras estiraba las piernas y levantaba la mesa. Era muy pesada, pero no tan grande como para no poder darle la vuelta. Narud, que todavía estaba sentado, saltó y cayó hacia atrás. Jim saltó hacia él y cayó con fuerza en el suelo. Narud había desaparecido. «¿Qué diab?». De más allá de la puerta le contestó una sonrisa, engreída y satisfecha. Por un instante, Jim no pudo entender qué estaba pasando. Luego recordó el alfiler de diseño Xel'Naga que llevaba Narud. ¿Es un fragmento de un objeto Xel'Naga, doctor? Lo parece. «Cielos, no», dijo Narud. Solo un tributo que había diseñado con la esperanza de honrar a la señorita Kerrigan. Sarah Kerrigan, fantasma. El maldito alfiler era un reactor Moebius. «Valerian, lleva un traje de camuflaje. Junto a la puerta». «Estoy un poco ocupado», gruñó Valerian. Jim levantó la mirada y vio que estaban entrando más guardias. Cogió las armas de los guardias muertos y le hizo una seña a Valerian para que se uniese a él tras la mesa. No era una gran protección, pero era algo mejor que quedarse de pie y presentar el pecho como Diana. «¿Cuántos?», preguntó Jim. «He contado 6», dijo Valerian. Su cuerpo estaba tenso, concentrado, y cada movimiento era exactamente lo que necesitaban, no más. Jim usó un nanosegundo para quedarse impresionado. «Podemos acabar con ellos según entren por la puerta», dijo Jim. «¿Tenemos que salir de aquí?». «Buena sugerencia. ¿Te importaría ser más concreto?». 2 guardias más asomaron la cabeza por la puerta. Jim y Valerian les dispararon y ambos guardias cayeron con la cabeza atravesada. «Todavía no lo sé. Tenemos que sacar a Sarah y a Egon». «Ella ya está muerta», susurró una voz delicada junto a su oído. Jim se giró y comenzó a disparar, pero Narud ya había vuelto a desaparecer. Jim forzó a su corazón a frenarse, forzó a la nube roja de furia que nublaba su juicio a desaparecer. Sabía lo que debía mirar, un ligero titileo por el rabillo del ojo que era fácil de achacar a la luz o a la propia imaginación, si no supiese que era otra cosa. Jim lo sabía. «Sigue disparando», le dijo a Valerian. «Defiende la puerta. Yo voy a por Narud». Dejó que su visión se calmase, invitando al borrón que veía por el rabillo del ojo a que volviese a aparecer. Su cuerpo hervía de impaciencia, pero se obligó a mantener la cabeza fría y la respiración constante. Permitió que el ruido de los disparos, tan escandaloso y llamativo, desapareciese en el ruido de fondo. Solo la calma le conseguiría el resultado deseado, y, deseaba mucho destruir a Narud, que se había atrevido a hacerle daño a Sarah Kerrigan. Y allí estaba. Una ligera distorsión en el espacio, un pequeño borrón en el color azul claro de la pared. Se giró a la izquierda y comenzó a disparar, pero de nuevo no pasó nada. Aún así, sonrió. «No lo he matado», le dijo Jim a Valerian, «pero he conseguido algo casi igual de bueno. Un modo de salir de esta sala». Matt sabía exactamente lo que tenía que pasar, cuándo y cómo, para que el Hyperion tuviese una mínima oportunidad de salir con vida de aquello. «Annabelle, escucha atentamente. Estoy enviando apoyo. No le digas nada a nadie. Estoy seguro de que esos tipos van armados hasta los dientes. Deja que Rory siga discutiendo. ¿Puedes conseguir ayuda discretamente y empezar a deshacer lo que sea que le han hecho a las células de energía?» «Yo. Seguro. Estoy en ello». Matt la oyó dudar, solo un instante, y luego recuperarse. Como haría un asaltante. «Tenías razón acerca del bucéfalo. No podemos hablar con ellos ni con la estación. Si tu amigo Timonel es tan inteligente como dices, él también verá las naves». «Oh sí, estoy segura». «No lo estaba». «Ni tampoco Matt».
Este avisó a seguridad y mandó a varios y muy enfadados miembros de la tripulación a que se pusiesen la armadura y se dirigiesen hacia Mecánica. Hizo otra llamada al bucéfalo que quedó sin respuesta. Marcus, controla al bucéfalo. Si empiezan a prepararse para luchar, avísame. Señor, dijo Marcus, ¿cree que el bucéfalo está metido en esto? Es posible, dijo Matt, si Valerian es un traidor. ¿Pero cree que lo es? Deja que te lo diga así, dijo Matt. La única persona en quien confío ahora es en Jim. Pero eso no significa que me vaya a poner a atacar al bucéfalo si están en la misma situación que nosotros. Se mata a los enemigos, no a los aliados. Solo tienes que saber quién es quién, se dijo para sí. Se estaba arriesgando mucho al no atacar al bucéfalo mientras tenía los escudos bajados. Ese era el curso de acción más seguro. Pero en el fondo sabía que no era el correcto. Al menos, todavía no. Señor, están levantando los escudos y preparándose para la batalla, dijo Marcus. Pero no nos apuntan a nosotros. Matt asintió. ¿Llegada estimada de esa? ¿Armada? Aproximadamente 17 segundos. ¿Cómo demonios se mueve tan deprisa? Se preguntó en voz alta. Por supuesto que conocen el camino, pero nosotros tardamos horas. Han destrozado algunos de los asteroides más pequeños y apartado los fragmentos, dijo Marcus. Incluso han pulverizado varios. Oh, replicó Matt. Eso podría valer. Nada de seguir la ruta. Las naves sencillamente se habían fabricado sus propios atajos. 8 segundos. 3, 2, 1. Sarah había llamado a la enfermera. ¿No había aparecido nadie? Estaba completamente sola en la enfermería de la Prometheus, tras estar tan ensimismada en sus sentimientos de culpa y preocupación como para haberse dado cuenta de que todas las enfermeras se habían ido. Sola. Y venían a por ella. Se desconectó las vías y se puso el mono que había pedido que le llevasen hacía un rato, decidida a no morir con un camisón de hospital puesto. Lamentaba haber comido. Sentía la deliciosa comida pesada y digiriéndose en su estómago. La frenaría cuando... ¿Cuándo qué? Estaba tan lejos de su mejor forma que daba risa. De repente recordó haberse quedado sola, sin munición, sabiendo que la habían abandonado, sabiendo que se acercaban no docenas, sino cientos, quizá incluso miles de Zerg. Una vez, Mengsk la había salvado. Pero aquel día la había dejado morir. Algo se había detenido dentro de ella. La amarga angustia se había convertido en triste y roma aceptación. Luchar era inútil. No podía ganar, no contra tantos Zerg. Y ahora tampoco. Se acercaban y se la llevarían, y no había más que hablar. Quizá no la torturasen. Quizá. Y entonces llegó, directo, cristalino, brutal, como la implacable luz del sol reluciendo en la hoja de un cuchillo. Enseguida reconoció de qué se trataba, y la propia familiaridad que sentía por la sensación la movió a la acción. Ondas alfa. Estaban enviando a un fantasma camuflado, a un ladrón para robar a otro ladrón. No. La puerta se abrió y sin siquiera pensarlo, su cuerpo y su mente se pusieron en acción. Levantó una mano, concentró su energía psiónica y lanzó al enemigo invisible contra una pared. Se oyó un crujido, y el cuerpo, ahora visible, se deslizó sobre la blanca superficie. Por supuesto, no había ido solo. 4 guardias entraron corriendo, pero antes de que pudiesen disparar, los paralizó, y enseñando los dientes, les convirtió el cerebro en líquido. Cayeron, muertos al instante. Les salían fluidos por los ojos, los oídos, las narices y la boca. Durante un brevísimo instante, Sarah se dio cuenta de que no solo había recuperado sus poderes, sino que eran más fuertes que antes. Siempre había sido buena, no, la mejor, en su trabajo. Matar. Pero ahora de repente se había convertido en una semidiosa. Por un segundo la revelación la inquietó, y entonces sus pensamientos acudieron a otro lugar. Jim estaba en peligro mortal. Todos lo estaban. La base se movió como si fuese poco más que el juguete de un niño y el niño se hubiese enfadado con el quórum. ¿Qué demonios le podía hacer aquello a una estación espacial dentro de un asteroide? ¿Alguien había colocado bombas para que explotase? Y de repente lo supo y el odio hizo que el cuerpo se le quedase rígido. La base estaba siendo atacada. ¡Oh no! Ni hablar, hijo de perra, gruñó, sintiendo que la furia crecía dentro de ella, que se le subía la sangre a la cara,
que le disparaba adrenalina a las venas. Esta vez no. Y nunca más. Egon estaba bastante orgulloso de sí mismo. Se las había arreglado para conservar la calma, localizar una caja de vasos de laboratorio, romper uno, y ahora estaba utilizando el afilado fragmento de cristal para cortar las ataduras de las manos. De repente, el suelo se movió. Las cajas temblaron en las estanterías durante un instante antes de caerse encima de él. Egon levantó las manos, todavía atadas, para parar las cajas, y soltó un grito cuando un afilado fragmento de cristal se le clavó en la palma. Luego pasó. Dios, susurró, repitiendo la palabra una y otra vez. Al tiempo que se calmaba un poco, se oyó el agudo y furioso aullido de una alarma. Luego una voz pregrabada tranquila comenzó a anunciar: «Atención, la estación espacial Prometheus está siendo atacada. Esperen instrucciones. Atención». Tanteó con la mano ensangrentada en busca del fragmento de cristal y siguió cortando las ataduras. Por fin se rompieron y se concentró en los pies. El cristal, empapado de la sangre, estaba resbaladizo, pero consiguió liberarse. Bueno, al menos de las ataduras. Seguía sin saber si la puerta se abriría. Se incorporó torpemente con los pies dormidos por la fuerza de las ligaduras, agarró el picaporte y apretó con todas sus fuerzas. No se movió. La desesperación, que había controlado por un momento, lo inundó. Seguía atrapado. Atrapado en una estación científica, encerrado en un pequeño almacén, y nadie sabía dónde estaba. Si Jim y Valerian seguían allí, ellos también eran prisioneros. Ellos y él serían entregados a Mengsk, que tenía que ser quien se encontraba tras ese ataque, y experimentarían con ellos, o los torturarían y los matarían. Esto es, si es que alguien lo encontraba. Era más probable que fuese a morir allí solo, lentamente, de deshidratación, o que fuese hecho pedazos. El picaporte se movió, se quedó paralizado un instante y luego se puso rápidamente en pie buscando un lugar donde esconderse. Había cajas por todas partes, pero nada lo suficientemente grande como para ocultar su larguirucho cuerpo. Sombrío, Egon decidió que esa vez no caería sin pelear. Cogió una de las cajas más pequeñas, haciendo una mueca por el dolor que sentía en la mano cortada, y la levantó por encima de la cabeza. La puerta se abrió de un portazo. Egon solo había podido echar un breve vistazo a una silueta que se recortaba contra la luz del pasillo cuando la caja salió volando de sus dedos. Una mano lo agarró por las solapas del abrigo y tiró de él hacia la luz. Estaba mirando fijamente un rostro hermoso en su furia, coronado por un pelo que no era pelo, sino que parecían serpientes acostadas. «Quédate cerca, por detrás de mí», dijo Sarah Kerrigan con voz baja e intensa y tan terrible como la expresión de su rostro. «Solo te voy a rescatar una vez». Capítulo 22. Los mecánicos enviados para reparar el Hyperion y supuestamente el bucéfalo habían hecho algún bien sin pretenderlo. Dado que necesitaban mantener su tapadera mientras saboteaban las células de energía, habían hecho algunas reparaciones de verdad. Era el único motivo por el que el Hyperion pudo resistir el ataque de 3 cruceros de batalla y los espectros que los acompañaban. Los mecánicos estaban trabajando mucho para deshacer el daño y devolver las comunicaciones entre las dos naves y la estación espacial Prometheus. Pero no parecían tener ningún problema a la hora de recibir comunicaciones del White Star. Aquí el emperador Arcturus Mengsk había dicho la odiada y conocida voz en cuanto la flota apareció de entre el cinturón de asteroides: «Ríndanse y no serán destruidos». Mengsk, había dicho Matt, ni siquiera molestándose en fingir respeto usando el título: «Soy el capitán Matthew Horner». «Oh, conozco bien tu voz, Matt», dijo Mengsk. «Sé dónde está tu jefe y también dónde está su novia. Hay gente en tu nave y en el bucéfalo que han trabajado para mí y preferiría no hacerlos pedazos. Ni a ti, ya que estamos. Los superamos en armamento y apenas pueden navegar. Así que ríndanse y ahórrenos a todos mucho tiempo y dinero». «Vaya, eso suena genial. Pero fíjate que me parece que a mi jefe no le iba a gustar», dijo Matt, y le hizo una señal a los de táctica. Sin previo desataron todo el poder del cañón Yamato contra White Star, y desde aquel ataque las cosas no se habían parado. Ni las furiosas amenazas de Mengsk, ni el contraataque de represalia, ni el avance hacia la estación. Aquel parecía ser el objetivo principal, y Matt pensó sombrío, ¿por qué no lo iba a hacer? Tanto Kerrigan como Raynor estaban en la estación.
Estaba seguro de que había sido Valerian quien había avisado a su padre. Matt no quería creerlo. Valerian había estado peligrosamente cerca de ganarse su confianza. Pero el bucéfalo estaba ahí quieto, sin atacar a ninguno de los dos bandos, y Matt Horner juzgó con rabia a Vaughn y su poca disposición a actuar. No le sorprendía que aquel gusano ni siquiera tuviese el valor como para unirse a Mengsk en el ataque. «He dicho desconectado, señor», dijo Elias Thompson, el mecánico jefe del bucéfalo. Sonó irritado y asustado, una combinación que su capitán entendía perfectamente. «Cuando digo desconectado me refiero a que no podemos disparar. Van a hacer pedazos esa estación espacial y a nuestro príncipe con ella si no ayudamos al Hyperion», replicó Vaughn. Su plan había sido unirse al Hyperion en el ataque contra Mengsk, que obviamente no tenía intención alguna de reconciliarse con su hijo, dado que estaba tan decidido a atacar la estación espacial Prometheus con tanto vigor en el preciso momento en que el combate había comenzado. Vaughn tenía la intención de enviar sus cazas y darles cobertura, y así al menos los pobres desgraciados tendrían alguna clase de refuerzos provenientes del bucéfalo. El problema era que los mecánicos y los expertos en armas enviados a ayudarlos habían estado haciendo justo lo contrario. No importaba lo frenéticamente que trabajasen, había gente muriendo. Y sabía lo que Matt Horner debía de estar pensando. Vaughn se frotó los ojos con una mano temblorosa. «Envíen a los cazas», dijo. «Señor», dijo Travis, con el debido respeto, sin fuego de cobertura de nuestra parte. «Lo sé, pero tenemos que hacer algo». «Thompson, ¿cuánto tiempo más?» «¿Hasta qué? ¿Hasta que podamos luchar, movernos o avisar a Valerian?» «Cualquiera de esas cosas». «No tengo ni idea, señor. Estamos haciendo todo lo que podemos». «Igual que todos», pensó Vaughn. Abrió el comunicador de modo que sus palabras pudiesen oírse por toda la nave. «Aquí el capitán Vaughn. Todo el personal con experiencia en pilotaje de naves pequeñas debe presentarse en el muelle de atraque en el acto. No tenemos mucho con qué atacar a Mengsk, pero vamos a dar todo lo que podamos. Si el bucéfalo tiene que caer, lo hará luchando». Cooper sabía que tenía que salir de allí. ¿Ya? No tenía que haber sido así. Los hombres de la estación espacial Prometheus tendrían que haber estropeado por completo la mecánica y luego haber tomado rehenes. Luego se habrían unido a Mengsk y se habrían llevado con ellos al simpático, sonriente y agradable camarero al que todos subestimaban. Pero aquel bastardo de Horner había sido demasiado inteligente. De algún modo, y Cooper no sabía cómo, se había enterado de que algo estaba pasando. El contacto de Cooper había sido misteriosamente silenciado en mitad de una frase. Ahora por fin había llegado Mengsk y estaba atacando a la estación y al Hyperion. Nadie iba a entrar en la cantina en medio de un ataque, así que Cooper sencillamente cogió su bolsa y se marchó. La cabeza le iba a 100. Su único contacto había sido con los hombres enviados a sabotear la nave. Había hablado con Arcturus Mengsk hacía unas horas y también con Narud, pero ahora no podía localizar a ninguno de los dos. Lanzando un sonoro taco, Cooper tiró el comunicador y salió corriendo por los pasillos. Su único pensamiento era que en algún momento enviarían naves para combatir a corta distancia. Se sorprenderían de verlo, pero sabía cómo pilotar un espectro y supuso que podría aprovecharse del viejo. «Necesito toda la ayuda que pueda encontrar», y que lo dejarían. Tras muy poco tiempo tendrían que hacerlo, porque todos los pilotos con más experiencia serían trozos de carne flotando en el espacio. Era un intento desesperado y no tenía muchas posibilidades de éxito. A menos que fuese extremadamente cuidadoso, la gente para la que trabajaba lo destruiría, y si era demasiado obvio los que lo harían serían los asaltantes. Tenía que parecer convincente pero no amenazante. Empezaron a sudarle las axilas y tragó saliva. Esto no tenía que estar pasando. Pensó por centésima vez. No tendría que estar pasando. «Señor», dijo Marcus, «detecto varias naves pequeñas saliendo del bucéfalo». Matt frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué de? ¿Por qué no están luchando? Y entonces lo supo. Maldita sea. Fuego de cobertura para esos cazas. ¡Ya! Enseguida, señor, dijo Marcus. Y Swan, tengo que recuperar las comunicaciones. Sabotaje suele querer decir que han jodido algo, replicó Swan. Hago lo que puedo. Los pensamientos de Matt iban a toda velocidad pero con calma. Jim estaba en la estación, lo que significaba que él, Matt,
Tenía que pensar un modo de mantener vivo a todo el mundo el tiempo suficiente para traer a casa al comandante. Ahora también tenía una obligación para con el bucéfalo. No habían huido cuando habían podido, y estaban enviando a gente a la lucha sin tener un modo adecuado para protegerlos. Eso le decía mucho a Horner, y no estaba dispuesto a dejar que esa gente muriese innecesariamente si podía evitarlo. La estación seguía siendo atacada. Horner tenía que distraer a Mengsk, tenía que concentrar su atención hacia el Hyperion, mientras seguía protegiendo de algún modo su propia nave y a los pilotos enviados en una misión suicida. Si hubiese algún modo de Swan. Oh, por amor de Dios, ¿ahora qué? El sabotaje. No podemos saltar, ¿verdad? Todavía no. Tengo a todo el equipo trabajando en ello conmigo. Tú y 2 de tus mejores hombres dejen eso. Esto es lo que quiero que hagan. Narud era muy listo. Jim lo admitía. Probablemente habría estado de acuerdo con las palabras de Valerian acerca de que el científico era un genio. Pero los genios tienden a saber que lo son, y les encanta demostrarlo, lo que, irónicamente, los vuelve estúpidos. Narud había sido estúpido. Estaba tan dispuesto a demostrarles a Jim y a Valerian lo condenadamente listo que era que inadvertidamente les había mostrado cómo escapar. Narud llevaba camuflaje. Y también el portal por el que él huiría, en cierto sentido. ¡Holograma! ¡Adelante!, gritó Jim, y se lanzó contra la pared aparentemente sólida. Valerian solo había dudado un instante, luego proporcionó fuego de cobertura mientras ambos daban un salto de fe y corrían hacia la puerta holográficamente camuflada. Jim extendió la mano por si Narud había cerrado detrás de él. Era una buena precaución, dado que eso era lo que había hecho el científico. Jim buscó el picaporte, lo giró, atravesó la puerta abierta y, una vez que Valerian lo siguió, la cerró y echó el cerrojo. Se volvió hacia el príncipe heredero, sonriendo. El rostro de Valerian parecía grabado en piedra. Solo unos puntos de color en sus pómulos y la intensidad de su mirada revelaban que era un ser vivo. ¿Qué pasa? Valerian abrió la boca y sacudió la cabeza. El pelo dorado se había liberado de su habitual coleta y le caía por los hombros. Nada. Y entonces Jim lo entendió. Has, ha sido la primera vez que... No, pero eso no importa. Eran hombres, Raynor. Seres humanos. Y ahora solo son cadáveres. Siento que hayas tenido que hacerlo, Valerian. De verdad. Pero la peor ironía de esta clase de vida es que si quieres hacer lo correcto, vas a tener que estar dispuesto a ensuciarte las manos. Has hecho lo correcto, lo que tenías que hacer, y lo has hecho bien. En la mirada de Valerian había una expresión que Jim reconoció. En la batalla la había visto una y otra vez, era la expresión de alguien que ha quitado una vida, un deseo de que hubiese habido otro modo. Yo también lo hubiese preferido, dijo Jim en voz baja. Todas y cada una de las veces. Pero será mejor que sigamos adelante. Estaban en un pasillo poco iluminado, obviamente un camino secundario poco frecuentado. Solo había una dirección en la que ir, hacia adelante. Jim comprobó su arma y empezó a correr por el enmoquetado pasillo. ¿Cogió su comunicador? Maldita sea, dijo, han bloqueado la señal. En ese momento oyeron una explosión que reverberó por toda la estación. Se tambalearon ligeramente y se miraron el uno al otro. Está atacando la estación, dijo Valerian amargamente. Los conocimientos científicos que se perderán. A Mengsk eso no le importa una mierda, replicó Jim. Solo nos quiere muertos a todos. A mí, a Sara, a ti. ¿Sabes algo del diseño de la estación? Ayudé a hacer los planos. Santa Madre de Dios, una ventaja, suspiró Jim. ¿Dónde estamos en relación con la enfermería? El aristocrático ceño de Valerian se frunció. Si lo recuerdo bien, esa sala está rodeada de varios pasillos para que los equipos de reparaciones puedan ir donde tienen que ir sin interrumpir nada. Hay un nexo a varios metros de aquí donde se forma una zona más grande con varios desvíos. ¿Y uno de esos nos llevará a la enfermería? Sí. ¿Pero no sabes cuál? No. Jim, este último par de años no me he estado concentrando en memorizar el plano de la estación. Jim contuvo una réplica, sobre todo porque Valerian tenía razón. Quizá haya un mapa. Joven loco atrevido, murmuraba Swan mientras trabajaba con Earl y Annabelle en la petición de Horner. Hay muy pocas probabilidades de que esto vaya a funcionar.
Un plan así solo se le ocurriría a alguien que no sabe nada de mecánica. El plan que se le había ocurrido al joven loco atrevido que capitaneaba el Hyperion era drástico, pero Annabel sabía que Rory creía que era posible o, si no, no habría accedido a malgastar el tiempo intentándolo. Annabel se había animado cuando se lo había contado. Cualquier cosa que protegiese al Hyperion y al bucéfalo era algo que estaba dispuesta a hacer. Todavía no había podido hablar con Travis y asegurarse de que estaba bien. Apartó de la cabeza la imagen de su hermoso rostro y se concentró con renovada intensidad en el proyecto que tenía delante. Cuanto más evaluaban la situación, más posible empezaba a parecerles. Bueno, jefe, quizá deberíamos conseguir que más gente que no sabe nada de mecánica nos propusiera ideas, dijo Earl. Cierra el pico, gruñó Rory, pero no había malicia en sus palabras. Él también empezaba a animarse un poco. Quizá esto sí que funcione.
¿Siempre dejas que tus subordinados hagan el trabajo sucio? Este será nuestro campo de batalla, reina. Enfréntate a mí y yo mismo te derrotaré. ¿Qué pasa ahora? Estoy en camino.